¿Qué tal amigos de AppSports? Bienvenidos a un nuevo video. La Liga MX comienza en su clausura 2024 y con esto los equipos se refuerzan para buscar mejorar su posición en la tabla y, ¿por qué no?, buscar el campeonato de liga. Vamos a ver la primera parte de los refuerzos de la Liga MX para el clausura 2024. La academia se reforzó en ataque para el clausura 2024. Firmó dos refuerzos para buscar dejar atrás el trago amargo de la apertura 2023 en el que fueron penúltimo lugar. Raimundo Fulgencio llega al Atlas como el primer refuerzo de la academia para el clausura 2024. El extremo izquierdo jugó para Tigres en el apertura 2023. Hijo de Filiberto Fulgencio, el Rayo inició su carrera en Veracruz. Estuvo en las fuerzas básicas de los Tiburones Rojos. Incluso llegó a debutar en la primera división con el cuadro del Puerto en 2018. En el primer equipo jugó 8 partidos y dio una asistencia. En 2020 se marchó libre a Tigres. Con los auriazules fue campeón en la Liga de Campeones de CONCACAF 2020, del Clausura 2023 de la Liga MX y el Campeón de Campeones 2022-23. Con el cuadro felino disputó 90 partidos, hizo 6 goles y dio 7 asistencias antes de ser cedido al Atlas por un año después de la final de la Apertura 2023, en la que fue expulsado en el duelo de vuelta. Atacante venezolano John Murillo es el segundo refuerzo de los zorros del Atlas. Llega por un año a préstamo del Atlético de San Luis, club al que llegó en enero de 2021. Con los potosinos, Murillo jugó 77 partidos, anotó 8 goles y dio 7 asistencias. En el fútbol venezolano debutó con el Zamora FC en la temporada 2012-13. Con los blanquinegros disputó 62 partidos y metió 22 goles. Para 2015 su carta fue comprada por Benfica, pero fue prestado a Tondela para tener minutos en la Primera Liga. Con la escuadra auriverde tuvo 2 etapas que fueron interrumpidas por su préstamo al Kashimpasa de Turquía, donde jugó 25 partidos y anotó 4 goles en la temporada 2017-2018. En 2018 Tondela compró el pase de Murillo. El venezolano jugó con los tondelenses hasta 2021. En el cuadro lusitano disputó 171 partidos, metió 21 goles y dio 25 pases para gol. Los campeones del fútbol mexicano hicieron 2 fichajes, uno de ellos de los más sonados del presente mercado de pases y controvertido al venir de uno de los acérrimos rivales. Un defensor y un delantero joven son los refuerzos de las Águilas para buscar el título número 15 de la era profesional. El Chicote Calderón fue anunciado por las Águilas como refuerzo después de ser campeones en el Apertura 2023. El lateral llega procedente del acérrimo rival, las Chivas de Guadalajara, donde jugó por 3 años. Antes de llegar a las fuerzas básicas del Atlas, en tercera división jugó con el Deportivo Nayarit entre 2013 y 2014, donde disputó 48 partidos e hizo 5 goles. Para 2014 se fue a jugar con el Deportivo de los Altos de Jalisco, donde disputó 17 partidos entre segunda división y la filial de tercera. En el segundo semestre del 2014 pasó a formar parte de las fuerzas básicas del Atlas. Con los rojinegros permaneció hasta 2018. Debutó en la Liga MX. Con el primer equipo de los zorros disputó 36 partidos y dio 3 asistencias. El Chicote fue traspasado para Necaxa, donde jugó en el 2019. En 2 torneos con los Rayos disputó 37 partidos, marcó 10 goles, además dio 3 asistencias. En 2020 las Chivas se hicieron con los servicios del Chicote. En 3 años Calderón disputó 111 partidos, anotó 10 goles, dio 8 pases para gol y fue subcampeón con el rebaño en el Clausura 2023. Nacido en el 2000, el delantero Ilian Hernández llega al campeón cedido por parte del Pachuca. Antes de llegar a los Tuzos, Hernández inició su carrera futbolística con los Mineros de su natal Fresnillo, con los que disputó 95 partidos entre 2017 y 2019, tiempo en el que disputó la tercera y la segunda división. Con la camiseta de Fresnillo convirtió 68 goles. Para mediados del 2019, Hernández pasó a formar parte de los Mineros de Zacatecas, con los que jugó 28 encuentros. No debutó en la Liga de Expansión, pero disputó Copa MX y la Liga Premier. En 2020 fue traspasado a Pachuca, donde continuó su proceso de fuerzas básicas y debutó en el primer equipo. El 23 de septiembre de 2021 debutó con el Pachuca en la victoria por la mínima sobre Necaxa. Con los Tuzos ha disputado 46 partidos con el primer equipo y ha convertido 6 goles. El cuadro potosino se reforzó en casi todas sus líneas, en búsqueda de mejorar su actuación de la Apertura 2023, en el cual llegaron a la semifinal. El Atleti apuesta por futbolistas que están ávidos de consolidarse en la Liga MX. El mediocampista tapatío Óscar Macías Mora fue el primer refuerzo confirmado
fichado por el Atlético de San Luis para el Clausura 2024. Llega procedente del Tapatío, donde jugó en 2 etapas 77 partidos e hizo 10 goles. Antes de la creación de la filial del Rebaño en la Liga de Expansión, Macías formó parte de las fuerzas básicas de las Chivas de Guadalajara. Llegó a la infraestructura rojiblanca en 2015, donde tuvo partidos en la filial de la Liga TDP. Debutó en Primera División el 22 de octubre de 2017, en la victoria de 3-2 de las Chivas sobre los Tiburones Rojos de Veracruz. Con la escuadra rojiblanca solo jugó 6 partidos. A mediados de 2018 fue prestado para jugar con el Atlético Zacatepec. Con los Cañeros disputó 17 partidos y marcó 6 goles. En el Clausura 2019 se fue cedido a Lobos BUAP, donde jugó 16 partidos. Para la temporada 2019-20 fue cedido al Atlético de San Luis. En su primera etapa disputó 18 partidos con la camiseta potosina. En el Apertura 2020 volvió a jugar con el primer equipo de Chivas, pero solo jugó 5 minutos y fue colocado en la filial del Tapatío. En el Apertura 2021 fue prestado a los Bravos de Juárez, donde solo disputó un partido, y para el Clausura 2022 jugó con Tampico Madero. Con la Jaiba disputó 16 encuentros antes de regresar al Tapatío. Buscará consolidarse en su segunda etapa con el Atlético de San Luis. El Tepa José de Jesús González llega al cuadro potosino. El delantero también proviene del Tapatío, donde disputó 56 partidos e hizo 13 goles. Fue campeón del Clausura 2023 de la Liga de Expansión. Nacido en Tepatitlán, Jalisco, González surgió de las fuerzas básicas de Guadalajara. Para la temporada 2018-2019 fue cedido por un año sin opción a compra al Tudelano de la segunda B, tercer nivel del fútbol español. Con el cuadro de Navarra disputó 20 encuentros y no pudo anotar gol. En el Apertura 2019 debutó con las Chivas, en la jornada 5 en la caída por 3-2 ante León. Para el 2020 fue cedido por 2 años a Leones Negros de la UDG, donde jugó 53 partidos e hizo 7 goles. De regreso al cuadro rojiblanco, el Tepa tuvo actividad en el primer equipo, jugó 11 partidos y marcó un gol. Mediocampista mexicoamericano Jonathan Villal tendrá su primer paso en el balompié azteca con el Atlético de San Luis. Nacido en Atlanta, Georgia, el 6 de enero de 2005, jugó en la filial del Atlanta United, donde disputó partidos de la USL Championship y de la MLS Next Pro. Disputó 38 partidos, anotó un gol y dio 6 asistencias con la camiseta del Atlanta. El delantero marfileño Frank Boli llega al fútbol mexicano después de jugar en la MLS con el Portland Timbers, donde jugó 31 partidos y metió 7 goles en el 2023. Boli llegó al fútbol europeo en 2012 para jugar con el Stabæk del Eliteserie en Noruega. Con el cuadro azul disputó 157 partidos, marcó 61 goles y dio 15 asistencias en las 2 etapas que estuvo. En 2015 migró al fútbol chino para jugar en el Liaoning Wowin de China, donde estuvo 21 partidos en la temporada pero no pudo meter gol. En 2016 regresó al fútbol noruego para jugar con el Ålesunds. En un año disputó 29 partidos e hizo 7 goles. Para 2017 regresó al Stabæk, donde estuvo 2 años más, para luego jugar en el fútbol húngaro con el Ferencváros. Llegó a las Águilas Verdes en 2019, donde ganó 3 ligas, jugó 126 partidos y anotó 42 goles, además de dar 11 asistencias antes de ir a la MLS. El lateral izquierdo Aldo Cruz regresa al Atlético de San Luis, después de estar 6 meses con los Bravos de Juárez, donde disputó 14 partidos. En su etapa como juvenil, Aldo Cruz inició en los Peces Blancos de Pátzcuaro en la tercera división, antes de formar parte de las fuerzas básicas de Puebla en la temporada 2014-2015. En la siguiente temporada jugó en los Zorros de la Universidad Michoacana de la segunda división Premier, donde jugó 20 partidos. A mediados de 2016 pasó a las fuerzas básicas del América y logró debutar con el primer equipo en la Copa MX Apertura 2017. Disputó 4 partidos con los azulcremas. En 2018 llegó a Lobos BUAP, donde comenzó a tener regularidad en la Liga MX. Con los licántropos disputó 34 partidos. En el Apertura 2017 se fue a Xolos de Tijuana, donde jugó 37 partidos en 3 torneos. En 2021 fue fichado por Tigres. Con los felinos disputó 14 partidos hasta que en el Apertura 2022 firmó con Atlético de San Luis. Con los potosinos jugó 16 partidos en su primera etapa. Después de firmar uno de los peores torneos de los últimos años, la máquina hizo cambios importantes en la plantilla. Volteó a Sudamérica y se concentró en recuperar la solidez defensiva. Buscarán regresar a los puestos de liguilla después de ser antepenúltimos en el Apertura. Con amplio recorrido en el fútbol argentino, Gonzalo Piovi llegó a la máquina como el primer refuerzo de cara al Clausura 2024. Puede desempeñarse como defensa central y lateral izquierdo. Su último equipo fue Racing de Avellaneda. Piovi es originario de Morón, en la provincia de Buenos Aires. Debutó con el Vélez Sarsfield
Banfield, donde solo disputó 3 partidos con el primer equipo entre 2013 y 2015. En aquel año fue firmado por Argentinos Juniors, donde permaneció 2 años, en los que disputó 36 partidos y fue campeón de la Primera B Nacional en la temporada 2016-2017. En 2018 Racing de Avellaneda se hizo dueño de su carta. A inicios de año solo jugó 5 partidos. En su paso por la academia fue prestado en 3 ocasiones. Su primera sesión se dio para la temporada 2018-19 con Gimnasia y Esgrima de La Plata, donde disputó 27 partidos. En la siguiente temporada fue prestado al Defensa y Justicia, donde tuvo menos regularidad y jugó 9 partidos. Su último préstamo con Racing fue al Colón de Santa Fe. Con el cuadro sabalero disputó 39 partidos y fue campeón de Copa en 2021. A mediados de 2021 se pudo consolidar con Racing, club en el que ganó el Trofeo de Campeones y la Supercopa. Con el cuadro albiazul disputó 86 partidos, donde además metió 12 goles antes de emigrar al fútbol mexicano. El defensor uruguayo Camilo Cándido llega al fútbol mexicano para jugar con Cruz Azul. Tiene 28 años de edad y es procedente de Bahía, donde jugó 19 partidos a préstamo, después de ser cedido por Nacional. Surgió en las inferiores de Rampla Juniors, equipo que actualmente juega en la segunda división charrúa. Con los Picapiedra estuvo entre 2015 y 2019 y disputó 92 partidos. En 2019 fue comprado por Juventud de Las Piedras, sin embargo con los canarios no jugó al ser prestado al Liverpool de Montevideo. Con los negriazules duró 2 años y disputó 61 partidos, hasta que en 2021 firmó con Nacional. Con el Bolso fue campeón de liga en 2022 y disputó 96 partidos antes de ser cedido al club bahiano. El Toro Fernández se mantiene en el fútbol mexicano. Ahora jugará con la máquina después de formar parte de los Pumas. Con los universitarios solo militó en el Apertura 2023, donde jugó 23 partidos e hizo 9 goles. El delantero uruguayo se formó en Defensor Sporting, pero antes de jugar en el primer equipo fue cedido a Cerro Largo, donde disputó 2 encuentros y marcó 4 goles en 2013. Con Defensor Sporting solo disputó 4 partidos, sin lograr convertir gol. A mediados de 2014 se fue al Racing de Montevideo, donde comenzó a disputar más encuentros. En total jugó 49 partidos y marcó en 15 ocasiones. Tras 4 años de jugar con Racing, Peñarol se hizo de sus servicios en el 2018. Con los Carboneros marcó 18 goles en 54 partidos y el Celta de Vigo lo firmó en 2019. Con el cuadro gallego solo pudo hacer un gol en 22 partidos y en 2020 fue cedido al Real Zaragoza, donde no convirtió en 32 encuentros. A mediados de 2021 el Toro Fernández inició su camino en el fútbol mexicano, al ser prestado a los Bravos de Juárez. Con la escuadra fronteriza disputó 47 partidos y marcó 12 goles antes de ser comprado por los Pumas en 2023. Guardameta originario de Aguascalientes, Luis Jiménez llega a la máquina en búsqueda de debutar en la primera división. De 19 años de edad, el hidrocálido jugó en la sub-23 de Necaxa en el Apertura 2023. Disputó 14 partidos y fue semifinalista. Antes de militar en los Rayos, Jiménez formó parte de las fuerzas básicas del Pachuca. Entre las filiales de tercera división, sub-18 y sub-20 jugó 28 partidos a lo largo de 3 años. Mediocampista argentino Lorenzo Farabelli llegó del Independiente del Valle de Ecuador, equipo en el que fue figura por 3 años. Jugó 158 partidos, anotó 28 goles y dio 20 asistencias. Con el Mata Gigantes fue campeón de la Liga, Copa y Supercopa de Ecuador en 2021. Antes de llegar a Ecuador, Farabelli surgió de las inferiores de Newell's Old Boys. Debutó en 2011 a la edad de 17 años. En 2 etapas con el cuadro rosarino disputó 25 partidos. En 2013 Farabelli fue cedido a la Unión Española de Chile, donde fue campeón de la Supercopa chilena y jugó 11 partidos antes de volver a Newell's. Para 2015 fue cedido a Gimnasia y Esgrima de La Plata por 1 año, antes de hacerse efectiva la opción a compra en 2016. Con el Lobo Platense disputó 96 partidos, además hizo 15 goles. En 2019 fue fichado por Huracán, sin embargo no se pudo consolidar con el equipo de Tres Arroyos al solo jugar 9 partidos. Al final del año se marchó libre al Independiente del Valle. El guardameta colombiano Kevin Mier tendrá su primera experiencia fuera de su país con el Cruz Azul. Llega procedente del Atlético Nacional, donde fue figura al disputar 104 partidos. Fue campeón de la Apertura 2022, la Superliga y la Copa de Colombia en 2021 y 2023. Durante 2020 fue cedido al Real Soacha Cundinamarca de la segunda división, donde disputó 4 partidos antes de regresar con los verdolagas. Fue mundialista con Colombia en los certámenes de India 2017 en la categoría sub-17 y Polonia 2019 en la categoría sub-20, donde fue cuarto finalista. Chivas ha tenido más bajas que incorporaciones. Con Fernando Gago en el banquillo buscarán mantenerse en los puestos de liguilla y superar los cuartos de final que hicieron en el Apertura.
el rebaño se reforzó con un defensor. El defensa José Castillo es el único refuerzo de Chivas hasta el momento. Originario de la Ciudad de México, ha formado parte de los Tuzos de Pachuca desde su etapa de fuerzas básicas. Debutó con el equipo hidalguense el 16 de octubre del 2021, en la jornada 13 de la apertura, en el empate de 1-1 entre Pachuca y Santos Laguna. Con el primer equipo de los Tuzos jugó 34 partidos. Fue seleccionado sub-23 con México y disputó el torneo Mogis Revelo en 2022. Los Bravos se reforzaron en todas las líneas. Con 8 fichajes, el cuadro fronterizo es uno de los que más movimientos ha realizado para el Clausura 2024, en el que buscarán jugar la primera liguilla de su historia. El guardameta mexicoamericano Benny Díaz llega a Juárez a préstamo por 6 meses procedente de Tijuana, club dueño de su carta. Benny Díaz tiene un amplio recorrido en fuerzas básicas. Inició con Querétaro, donde solo jugó en las filiales sub-17, sub-20 y Premier entre 2014 y 2020. En 2018 fue cedido a los Cimarrones de Sonora, donde solo jugó 2 partidos en la filial de Premier. En 2020 pasó a la estructura de los Xolos de Tijuana, donde logró debutar en primera división. Entró de cambio en la derrota de Tijuana ante Atlas 1-0 en la jornada 13 del Clausura 2021. Con el Xolaje jugó 5 partidos en el primer equipo. En marzo de 2022 fue cedido al Oakland Roots del USL Championship, donde jugó 13 partidos hasta junio del mismo año. En 2023 fue prestado a El Paso Locomotive de la misma liga, en los que disputó 35 partidos. El guardameta Sebastián Jurado llega a la frontera en búsqueda de recuperar el protagonismo bajo los 3 postes. Proviene de Cruz Azul a préstamo por un año, donde jugó 43 partidos. Formó parte del equipo campeón del Clausura 2021, pero no se consagró como titular. Antes de jugar con la máquina, Jurado jugó con los Tiburones Rojos de Veracruz antes de su desafiliación. Con el cuadro jarocho tuvo su proceso de fuerzas básicas y debutó con los Escualos. Entre 2017 y 2020 disputó 40 partidos con Veracruz. El mediocampista Said Muñoz llega a los Bravos por un año a préstamo procedente de las Chivas de Guadalajara, club en el que se formó. Desde 2017 disputó encuentros en la categoría sub-17 hasta que en 2019 fue cedido por 6 meses al Atlético Zacatepec, donde jugó 2 partidos de Copa MX. En su segunda etapa con Guadalajara debutó en la Liga MX en 2020. El 2 de agosto se enfrentó a Santos Laguna. Con el primer equipo del rebaño solo jugó 4 partidos. En 2021 fue cedido al Atlético de San Luis. En 3 torneos con los potosinos disputó 21 partidos y metió un gol. Para 2023 regresó a la estructura del Guadalajara, donde la mayoría de los minutos los disputó con el Tapatío en la Liga de Expansión. Jugó 48 partidos e hizo 8 goles. Con amplio recorrido en el fútbol mexicano, el mediocampista Dieter Villalpando fue el cuarto refuerzo anunciado por los Bravos de Juárez. Llegó procedente del Atlético de San Luis, donde disputó 42 partidos en un año. Villalpando surgió de las fuerzas básicas de Pachuca. Luego de estar cedido con los Titanes de Tulancingo y Murciélagos, debutó con los Tuzos en 2014. En el cuadro hidalguense jugó 43 partidos e hizo 2 goles. En enero de 2015 llegó cedido a Tigres, donde disputó 11 encuentros, y a mitad del año fue prestado a Monarcas Morelia. Con los michoacanos jugó 14 partidos. En 2016 pasó a formar parte del Atlas, donde jugó 18 encuentros, y para la temporada 2016-2017 fue cedido a Jaguares de Chiapas, donde tuvo mayor actividad y disputó 37 partidos. Para el Apertura 2017, Necaxa se hizo con los servicios de Villalpando. Con los Rayos permaneció 3 torneos en su primera etapa, y su segunda fue en 2022. En total, Dieter jugó 74 partidos con Necaxa. A mediados de 2019, Chivas fichó a Villalpando. Con el rebaño disputó 46 partidos hasta que en 2021 formó parte de las filas de Puebla, pero con la franja solo jugó 3 encuentros antes de jugar en el Atlético de San Luis. El mediocampista Jesús Venegas llega a los Bravos de Juárez en su segundo equipo de primera división, después de jugar con los Diablos Rojos de Toluca en el 2023. Venegas tiene un largo recorrido en la Liga Premier y Expansión. Se formó en Jaguares de Chiapas, donde jugó 30 partidos en la filial de Premier entre 2015 y 2017. A mediados de 2017 jugó para el Tuxtla en la Premier, donde disputó 63 encuentros en 3 años. En 2019 dio el salto a la Liga de Expansión con Tampico Madero. Con la Jaiba Brava jugó 12 partidos. Para 2020 firmó con Atlante. Con los Potros de Hierro jugó 2 años y medio. Fue 2 veces campeón de la Liga de Expansión y disputó 93 partidos. En 2023 fue contratado por Toluca. Con los Diablos Rojos debutó en la primera división. Jugó 25 partidos con los Escarlatas antes de irse a la frontera con los Bravos. El experimentado lateral José Abella llega a los Bravos de Juárez, el cual será el tercer equipo de Abella en el fútbol mexicano. El veracruzano se formó en las fuerzas básicas de Santos Laguna. A los 19 años debutó el 26 de julio de 2013 en el triunfo de los laguneros por 3-1 sobre Cruz Azul. Desde su debut en primera división, Abella permaneció 6 años con
con Santos Laguna. Con los albiverdes disputó 245 partidos y fue 2 veces campeón con los laguneros, en el Clausura 2015 y 2018. En 2020 Abella firmó con los rojinegros del Atlas, con los que fue bicampeón en el Apertura 2021 y Clausura 2022. Con la academia disputó 102 partidos durante 3 años. El Chelo Saldívar reforzará el ataque de los Bravos de Juárez, después de estar cedido en el Atlético de San Luis, donde disputó 33 partidos y metió 5 goles en un año. Guadalajara era el dueño de su carta. Saldívar se formó en las Chivas, donde debutó en 2013 en la jornada 16 del Clausura ante Querétaro. El ingeniero ha tenido varias etapas con las Chivas entre las sesiones. Con el rebaño ha disputado 221 partidos y anotado 41 goles, pero no se pudo consagrar como estrella del club. En 2015 se fue 6 meses cedido a los Coras. En la división de ascenso jugó 11 encuentros y metió 2 goles. El segundo préstamo de Saldívar fue a los Rayados de Monterrey. En 2019, en un año con la pandilla, disputó 24 partidos y metió 3 goles. La tercera sesión de Saldívar fue en el Clausura 2020 para Puebla. Con la franja jugó 9 partidos y convirtió 2 goles antes de regresar al rebaño. El Palermo Ortiz refuerza la defensiva de los Bravos de Juárez. Originario de Monterrey, Ortiz estuvo en las fuerzas básicas de los Rayados. En tercera división pasó por equipos como Celaya y Unión de Curtidores entre 2007 y 2011, cuando fichó por Deportivo Tepic de la segunda división, donde jugó 24 partidos. Para 2012 firmó con León, donde debutó en la Copa MX el 7 de agosto de 2012 ante Estudiantes Tecos. Dicho partido terminó en empate por 1-1. En el cuadro Esmeralda llegó a disputar 18 encuentros con el primer equipo durante 2 años, en los que jugó más minutos con la filial sub-20. En 2014 fue cedido a los Mineros de Zacatecas. En el cuadro minero estuvo 2 etapas, la primera duró 2 años y la segunda 6 meses en el Apertura 2017. Vistió la camiseta zacatecana en 86 partidos. Para el Clausura 2017 tuvo su primer y breve paso por los Leones Negros. Con la UDG jugó 16 partidos antes de volver a Mineros. Durante 1 año y medio el Palermo se vistió de correcaminos. Entre 2018 y 19 disputó 43 encuentros. Luego volvió a la UDG para el Apertura 2019. En su segunda etapa con los Leones Negros jugó 51 partidos. En 2021 regresó al máximo circuito para jugar con los Pumas, donde pudo tener regularidad y disputó 77 encuentros antes de mudarse a la frontera con los Bravos. El defensor tejano Ralph Orquín aportará frescura a la defensiva de los Bravos de Juárez, donde buscará debutar en la primera división después de formar parte de las fuerzas básicas del América. Orquín fue azul crema desde la categoría sub-15 y escaló las categorías. Con la sub-20 disputó 38 partidos y en el Apertura 2023 jugó en la sub-23, donde vio actividad en 18 encuentros. Tuvo convocatorias con el primer equipo, pero no logró debutar. ¿Qué te parecieron los fichajes de tu equipo? ¿Quiénes crees que sean los candidatos para llevarse el título de la Liga MX en este Clausura 2024? Déjame tu opinión en los comentarios. Dale like y suscríbete. Tendremos transmisiones de partidos de la Liga MX. Nos vemos en el próximo video.